Bueno jóvenes, cordial saludo. En este video vamos a ver la ecuación del gas ideal, el comportamiento de los gases ideales. Esta ecuación es conocida como ecuación del gas ideal y explica la relación entre las cuatro variables que hemos trabajado: la presión, el volumen, la temperatura y n, que es el número de moles. Un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se puede describir completamente con la ecuación del gas ideal. Vemos entonces que la ecuación es PV igual a nRT, donde la presión está medida en atmósferas. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. El volumen está medido en litros. Un litro es un decímetro cúbico, pero también son 1000 mililitros. Pero como un mililitro es un centímetro cúbico, pues también va a equivaler a 1000 centímetros cúbicos. Las moles están dadas pues en esa unidad moles y se calculan los gramos sobre la masa molar. La constante de los gases es 0.082 atmósferas por mol por litro y la temperatura está dada en grados Kelvin. Aquí tenemos entonces como la forma de convertir los grados centígrados a grados Kelvin. ¿Por qué deben ser esas unidades? Porque la constante de los gases está dada en atmósferas litros sobre mol por Kelvin. Entonces, para poder operar con la ecuación del gas ideal tenemos que tener las variables en términos de esas unidades. Vamos a ver entonces el siguiente video para entender un poco la ecuación. Las características de un gas pueden describirse mediante cuatro variables: la cantidad expresada en moles, la presión, la temperatura expresada en Kelvin y el volumen. Las leyes empíricas de los gases establecen las relaciones entre dos de las variables cuando se mantienen constantes las otras dos. Por ejemplo, la ley de Boyle establece la relación entre el volumen y la presión cuando se mantienen constantes la temperatura y la cantidad de gas. Vamos a ver lo que ocurre cuando se infla un airbag. La reacción que tiene lugar es: 2 moles de ácida de sodio sólido producen 2 moles de sodio sólido y 3 moles de nitrógeno gaseoso. En esta reacción, que es rapidísima, también se produce calor. Como vemos, en la reacción aumenta la cantidad de moles, aumenta la temperatura, aumenta el volumen y, por último, aumenta la presión. ¿Cómo podemos usar las leyes empíricas para resolver un caso como el del airbag en el que todas las variables cambian? Bien, vamos a aprovechar lo que ya conocemos. Sabemos que el volumen es directamente proporcional al número de moles, también es directamente proporcional a la temperatura y es inversamente proporcional a la presión. Si multiplicamos por P en ambos miembros y reordenamos, tendremos P por V igual a N por K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 por T. El producto K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 se representa mediante la letra R mayúscula y recibe el nombre de constante de los gases. Por lo tanto, podemos expresar nuestra ecuación como P por V igual a nRT, que se conoce como ley de los gases ideales. Para calcular el valor de R vamos a basarnos en un conocimiento experimental. Sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros. Las condiciones normales de presión y temperatura son presión igual a 1 atmósfera y temperatura igual a 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273,15 Kelvin. Como también conocemos el volumen, que es 22,4 litros, y la cantidad de gas, que es un mol, podemos despejar R y obtenemos un valor de 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin. Estas variables entonces nos van a permitir responder a los problemas que tienen que ver con la ecuación del gas ideal. Para ello nos dan una incógnita y todas las demás variables con su respectivo número o la forma de calcularlo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice: calcula el número de moles de un gas que se encuentra en un recipiente cerrado de 2 litros.
sometido a una presión de 2.3 atmósferas y 25 grados centígrados. Entonces primero establecemos las condiciones del problema, nos piden calcular las moles, el volumen son 2 litros, la presión 2.3 atmósferas, la temperatura 25 grados centígrados y recuerden que tenemos que calcular en términos de Kelvin, por eso se está haciendo de una vez la conversión. Entonces de la ecuación de estado, que es PV igual a nRT, despejamos las moles, nos queda que la presión por el volumen sobre la constante de los gases por la temperatura, entonces nos va a permitir calcular las moles. Al hacer el cálculo matemático obtenemos un resultado de 0.188 moles. Bueno chicos, esto creo que es la introducción al tema de las leyes de los gases, una introducción que fue bastante profunda. Y vamos a realizar dos actividades. La actividad 3 radica en estas 6 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es un manómetro? Diferencia entre manómetro de tubo abierto y tubo cerrado. ¿Por qué se utiliza el mercurio en esos aparatos a pesar de ser tóxico? Muchos manómetros miden la presión en PSI. ¿Qué significa esta unidad y cuál es su equivalencia con una atmósfera? Aquí podemos ver este manómetro que justamente nos está midiendo en PSI. Segundo, explica el funcionamiento de la olla de presión a partir de las leyes trabajadas. Aquí me gustaría mucho que apoyaran sus explicaciones con imágenes. Explica el funcionamiento de la nevera a partir de las leyes trabajadas. También por favor explicar con imágenes. Explica qué cuidados debe tener un buzo al momento de descender o ascender con relación a la presión. Qué ley de los gases se ve reflejada en este aspecto. También para que apoyen con imágenes. Explica e indica un ejemplo de la ley de Graham y explica e indica un ejemplo de la ley de Henry. Y la actividad número 4 va a estar enfocada en resolución de problemas matemáticos de cada una de las leyes trabajadas. Nos vemos entonces en la plataforma. Hasta pronto y que estén muy bien.